la formación de pares, el efecto Compton y el fotoeléctrico lo hace, por ejemplo, los rayos X y los rayos gamma, que son de más energía. Sí, se entienden las interacciones. Sí. Ahora más o menos lo entendí bien. Sí, las imágenes son como bastante ilustrativas, los guían bastante. Bueno, pasando a lo que son efectos biológicos, tenemos que es básicamente cómo la radiación afecta al cuerpo. Puede ser de manera directa o indirecta. Si es de manera directa es porque incide directamente en lo que es el ADN, y si es de manera indirecta es porque afecta a lo que son las partículas de agua, forman radicales libres, y esos radicales libres son los que me generan las modificaciones. A su vez, en base a la reparación, podemos tener distintos tipos de efectos. Por ejemplo, puede que la radiación incida, dañe el ADN y se repare, entonces no me genera daño. Puede ser que no se repare para nada, entonces me genera un efecto letal y eso me lleva a una muerte celular no programada o necrosis, y eso termina generando una patología. Puede ser que haya una reparación deficiente y la muerte celular sea programada, se hace una apoptosis. Puede ser que también esa reparación deficiente me lleve a un efecto letal, o puede ser que me cause una mutación no letal, la cual el organismo puede eliminar o no. En caso de que no la elimine, puede afectar células somáticas o puede afectar células germinales. Si la mutación me afecta a células somáticas, a largo plazo me puede generar un cáncer. Y si me afecta a células germinales, voy a transmitir esos efectos a las siguientes generaciones. ¿Eso se entiende? Sí. 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 Bueno, y acá en los efectos biológicos tienen que saber que varían en base a muchas características. Lo más importante que tienen que saber es la ley, que no sé si alguno se la acuerda y me la puede decir. Que era que a mayor, a mayor capacidad de división que tenga la célula, mayor capacidad de recibir este efecto biológico, ¿no? Claro. Que a mayor capacidad de dividirse, más sensible es, y a más especialización de las células, menos susceptible. Claro. O sea, mientras más se replique y menos diferenciación tenga, va a ser más sensible. Por eso, si ustedes lo piensan, es tan perjudicial para las embarazadas, porque el feto tiene mucha tasa de replicación y las células no están nada diferenciadas, entonces toda la radiación va a ir ahí. O si lo piensan en los tejidos del cuerpo, la piel tiene mucha tasa de replicación, entonces van a incidir mucho las radiaciones ahí. Pero quizás en las neuronas que no se dividen tanto, no me va a afectar tanto. Después, los tejidos que estén también más oxigenados y más perfundidos van a ser más sensibles a la radiación. Otra cosa que influye en el efecto es el tipo de radiación, porque a dosis iguales, una radiación ionizante puede generar mucho más daño que una no ionizante. La transferencia lineal de energía, esto es medio confuso, pero bueno, me habla de la cantidad de energía que va siendo absorbida por unidad de la trayectoria lineal que recorra. Las radiaciones corpusculares tienen alta transferencia lineal de energía y las electromagnéticas baja. Pero las electromagnéticas pueden penetrar más. Igual de esto lo que les pueden preguntar es sobre las partículas alfa, porque pues son las únicas que no se usan para diagnóstico porque tienen una transferencia muy alta, entonces generan daños más intensos. Porque también acuérdense que recorren poca distancia, pero claro, cuando impactan generan un daño mucho más grande. Y es por eso que no lo usamos para ni para terapia, ni para diagnóstico, ni para nada. Después la distancia. Sí, ¿vas a preguntar algo? Te iba a hacer una pregunta. ¿Puede ser que tenía como una mayor vida media
de segmentación, ¿cómo era eso? ¿Que perduraba en el cuerpo? ¿Algo así? ¿Puede ser? No te escucho mucho. Una mayor vida media. Vida media, Creo- como que duraba más en el cuerpo, ¿puede ser? Creo que está hablando de la semidesintegración. Ah, tenés razón. El periodo de semidesintegración, que está ahí conceptos dentro de la desintegración radioactiva. O sea que tarda más en desintegrarse, entonces está más tiempo en el cuerpo, digamos. ¿A eso te referís? Claro, era una pregunta de si no se usaba por eso. Y sí, o sea, mientras más tarde en desintegrarse, más tiempo dura la radiación adentro tuyo, Claro. más posibilidad de generar daño tiene. Claro, por eso se decía como que el manual que se utiliza yo 131, porque tiene un periodo de semidesintegración de 8,03 días. Muy Por corto. eso. Sí. Es muy corto. Bueno, la distancia a la fuente, obviamente mientras más cerca estoy de la fuente, más dosis recibo, pero tengan en cuenta que si estoy más cerca, el daño va a ser más local, o sea, más localizado. Aunque sea mayor, es más localizado. En cambio, si estoy más lejos, me va a impactar en todo el cuerpo, pero en menor dosis, o sea, menor cantidad de radiación voy a recibir. Después la dosis absorbida, obviamente más dosis absorbo, más capacidad de daño, de generar daño. Y ahí les puse la dosis letal media, que es de 45 Sievert o 400 REM, por ahí la preguntan. Después la duración de exposición. Esto también es variable. ¿Por qué? Porque si estoy expuesto mucho tiempo a una radiación muy baja, voy a tener un efecto. Si estoy expuesto mucho tiempo a una radiación alta, va a ser otro. Es como que todas estas variables no son muy fijas porque se van como interrelacionando, pero sepan que si estoy más tiempo expuesto, obviamente tengo más probabilidad de que me cause daños. Y la edad, los niños son más propensos a los efectos de la radiación, obviamente porque al estar en crecimiento los tejidos a su vez tienen más tasa de replicación. Y el embarazo, bueno, obviamente está contraindicada, las radiaciones están contraindicadas en el embarazo, por eso no se puede hacer radiografías, ¿no? En el embarazo. ¿De esto les queda alguna duda? ¿O seguimos? No, está bien. Tengo una consulta. Sí. Justo eso te iba a decir, lo de los efectos estocásticos y determinísticos, porque había una pregunta y te lo decía directamente que era 13 milisievertios, puede ser. Entonces, ¿qué tipo de efecto va a ser? Esa era mi duda. A ver, si querés ahora. Siempre que vos te diga una dosis, te está hablando de efectos deterministas, porque el estocástico es como que depende mucho de la persona. Por más de que dos personas se expongan a una misma cantidad de radiación, capaz a una le genera un cáncer y a la otra nada. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, y acá tienen más o menos las diferencias. Sepan que los efectos deterministas dependen de la dosis, o sea, tienen dosis umbral y son los que podemos regular nosotros. O sea, nosotros podemos fijarnos en cuánta dosis recibió nuestro paciente, si puede recibir más o si está excediendo el límite y le puede generar daños. En cambio, los estocásticos no, nosotros no tenemos ningún tipo de control y no sabemos cómo va a repercutir en la persona. Aparte que los efectos deterministas, por ejemplo, tienen una aparición más inmediata, los estocásticos son más tardíos. Y dependiendo si afecta a las células somáticas o hereditarias, puede ser que el efecto aparezca en una generación futura o que aparezca en esa persona, pero muchos años después, y generalmente es un cáncer lo que aparece. Pero bueno. Y no depende de la dosis, entonces no tengo dosis umbral. Así que eso sí, siempre que les hable de dosis, es determinista. Y otra cosa que a veces preguntan del efecto determinista es el síndrome de radiación aguda, que son los síntomas que se desarrollan después de una exposición a dosis elevada de una radiación ionizante en un corto periodo de tiempo. Que les ponen 4 síndromes, no sé si tienen 4 o tienen 3 en la guía, porque no tengo la nueva, pero bueno, es como
tenés el prodrómico, que es una dosis muy baja, y vas a tener náuseas, vómitos, pero no es tan grave, por así decirlo. Después, si tiene una dosis de 2 a 8 Gray, me va a generar el síndrome hematopoyético, y lo que hace es básicamente agotarme los elementos de la sangre. Por ejemplo, si me agota glóbulos rojos, voy a tener una anemia. Si me agota plaquetas, tengo trombocitopenia y puedo tener problemas con la coagulación, y así. Después, una dosis aún mayor, que dice que es mayor de 5 Gray o menor o igual a 15 Gray, tengo el síndrome gastrointestinal. Entonces, bueno, tengo anorexia, pérdida de peso, diarreas, letargia, demás. Y a una dosis aún más alta, o sea, más de 20 Gray, voy a tener el síndrome neurovascular, que es el que me puede llevar a una muerte muy rápida. No sé si eso les queda claro o tienen dudas sobre estos efectos. Acá tienen este cuadro que es como que les junta todo para que después vean ustedes, por ejemplo, acá efectos deterministas, y tienen ejemplos, o los hereditarios, qué pasa, y demás. Sí, se entiende bien. Cualquier cosa que tengan preguntas, o si voy muy rápido, ustedes me frenan. Bueno, después de lo que son la detección de las radiaciones, tenemos que lo que usan los detectores es para captar las radiaciones, es la capacidad que tiene esa radiación para producir, ya sea ionización, disociación o excitación. La ionización, bueno, como ya vimos, es la ganancia o pérdida de los electrones. La disociación me habla del proceso por el cual la molécula se rompe en fragmentos más chicos. Y esto es importante porque después lo pueden relacionar con lo que es la radiografía. ¿Qué pasa? Acá está, yo les puse ennegrecimiento de la placa, porque la radiación que atraviesa el cuerpo e incide sobre la placa radiográfica, lo que hace es disociar moléculas de esa placa, que después, cuando uno hace el revelado, me muestra negra la placa. O sea, las zonas donde la radiación impactó y me disoció moléculas, las voy a ver negras. En cambio, las zonas donde el cuerpo como que tapó la radiación y no llegó a la placa, las veo blancas, porque las moléculas no se disociaron. A las negras le decíamos radiolúcidas, ¿puede ser? Sí, si no me confundo. Sí, era como al revés, era medio confuso. Sí, es al revés. Así que lo radio opaco... Radio opaco blanco, radio lúcido. Radio lúcido es negro, sí. Sí, exacto, tal cual. Bueno, y después la excitación es cuando se adquiere energía, pero solo el electrón aumenta de nivel y al volver a su estado basal emite el fotón, entonces me produce la luminiscencia, porque el fotón es luz. Y después lo que pasa con la ionización gaseosa, que son más los detectores que ustedes tienen que saber, es que cuando una partícula ionizante atraviesa el gas, ioniza los átomos y produce pares de iones. Entonces, el detector gaseoso lo que hace es que es un recipiente que es cerrado y tiene el gas por dentro y 2 electrodos. Entonces, cuando yo aplico un voltaje, creo un campo eléctrico entre los 2 electrodos. Y ahí, cuando la partícula o la radiación ionizante entra y genera los iones, el campo eléctrico me acelera esos iones y hace que se dirijan los electrones al ánodo y los iones positivos al cátodo. Y eso es lo que se detecta, o sea, esa corriente que se produce por el movimiento de los iones hacia el ánodo o hacia el cátodo, es lo que se detecta, se amplifica y te da la señal para detectar la radiación.
Igual acá yo les puse, vamos a explicarlo de nuevo porque es un poco confuso. Ustedes tienen 3 detectores básicos que tienen que saber: la cámara de ionización, el detector de centelleo, que es lo que reemplazó al contador proporcional, y el contador de Geiger-Müller. La cámara de ionización me va a medir la corriente eléctrica que es producida por el rayo X y gamma. El detector me va a determinar el tipo y la energía de la radiación, y por eso es que se usa para los rayos gamma. Acá yo les puse esta imagen que tiene al detector, y ustedes tienen que primero tiene el centellador o el cristal de centelleo. Acá, como ven, el rayo gamma incide y impacta sobre el cristal, y esa energía excita los átomos del cristal, o sea, excita los electrones. Cuando estos vuelven al estado basal, me emite la luz, y a eso se le dice centelleo. Esa luz me impacta sobre el fotocátodo, que es una parte del tubo fotomultiplicador, y ese fotocátodo, digamos, lo que hace es como mover los electrones, por así decirlo, amplificar esa luz del centelleo, y hace como que lleguen a los dínodos, que son los electrodos. Esos fotones van a ir pasando por los dínodos y van a ir siendo acelerados, y se va multiplicando la cantidad. O sea, si ustedes ven lo naranja, son los electrones. Entonces esos electrones salen del cristal, impactan sobre el tubo, o sea, sobre el fotocátodo, son acelerados hacia los electrodos los van multiplicando, por eso ven como que aumenta la intensidad del color naranja, hasta que llegan al último electrodo, que es el ánodo, y es el que recoge esa corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la que después se convierte en una señal legible por un proceso de circuitos que tenga integrada la máquina, digamos. No sé si esto se entiende. Pregunta. ¿Todo esto sería para detectar radiaciones? ¿Para medir el nivel de radiación en algún lugar específico? Claro. Para saber qué cantidad de radiación tenés. Vamos de nuevo. El detector de centelleo entonces detecta el tipo y la cantidad, o sea, y la energía de la radiación, y se usa para rayos gamma. Está compuesto por el cristal de centelleo o centellador, que es lo que ven acá en lila, y el tubo fotomultiplicador. El tubo, a su vez, tiene un fotocátodo, que es lo amarillo, los dínodos, que son electrodos, que se ven en azul acá, y el último es el ánodo. Entonces, acá tienen el fotón gamma, incide en el centellador o cristal de centelleo. Lo que hace es que en ese cristal excita los átomos. Entonces, cuando esos electrones excitados, digamos, vuelven a sus capas basales, emiten el fotón, que ese fotón es luz, y es lo que se denomina centelleo. O sea, el fotón de luz es lo mismo que el centelleo. Y eso es lo que va a impactar sobre el fotocátodo. El fotocátodo lo que hace es amplificar esa luz, amplificar esos centelleos, y los acelera dirigiéndolos hacia los electrodos, que los electrodos son los dínodos. Estos dínodos lo que hacen con los electrones es amplificarlos, multiplicarlos. O sea, van pasando y se van multiplicando. Como que aumenta la cantidad de energía, por así decirlo.
hasta que llegan al último electrodo, que es el ánodo, que es el que capta la energía y la transmite al equipo, digamos, al equipo que lo va a convertir en una señal que nosotros podamos leer. Si no entienden, lo vuelvo a explicar. Creo que ahí se entendió bien. No sé si alguien tiene dudas de esto. Se entendió bien. Todo funciona más o menos igual. O sea, todos los detectores funcionan más o menos igual. Lo que hacen es que interacciona primero la radiación con el material del detector que sea. Y ahí produce ionización, excitación o disociación. Esa señal se convierte en eléctrica o en luminosa. En el caso del detector de centelleo es luminosa, en el caso de la cámara de ionización o el contador de Geiger-Müller es eléctrica. Después se amplifica, se procesa y se transforma en algo que sea legible para nosotros. Y bueno, el otro que nos queda de los contadores es el de Geiger-Müller, que es muy sensible y detecta una amplia gama de radiación, o sea, detecta beta, gamma y X, pero no proporciona información sobre la energía en sí de la radiación. Pero bueno, de esto lo que les tiene que quedar claro sobre todo es el detector de centelleo, que es esta imagen. Igual no suelen tomar mucho los detectores. Bueno, después pasando a lo que son la medición de las radiaciones, acá tienen esta imagen que es como bastante representativa, donde tienen que la dosis absorbida está representada por el número de granitos que impactan en el cuerpo, que sería como el número de radiaciones que llegan al cuerpo. Por eso es energía sobre masa y se mide en Gray o rad. Después tenemos la dosis efectiva que se mide en Siever y es el daño producido en la persona en función de la cantidad, digamos, de radiación, que acá sería el número y tamaño de los granizos, y también la parte del cuerpo en la que impacta, si es más localizado o más generalizado. La actividad es la cantidad de granizo que cae, o sea, la cantidad de radiación que emito, o que se libera, se mide en Curie o Becquerel, y la dosis equivalente es el daño producido en función a la radiación, que se mide en Siever o en Becquerel. Bueno, después acá tienen este cuadro con las aplicaciones, que esto, lo más importante en sí es diagnóstico por imagen. Esto no, casi nunca toman, y si toman es una pregunta, pero bueno, ustedes si llegan, léanlo. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna duda de medicina nuclear? Es bastante y toman mucho, pero bueno, no sé si entendieron o no. Esto de los estudios dinámicos cinéticos y todo eso, hablaba como todo una diferencia entre todos esos estudios. ¿Eso es importante? No, o sea, en realidad no toman mucho, pero bueno, es como que los dinámicos cinéticos te van a hablar de la concentración del trazador que vos pongas en función del tiempo. Por eso es dinámico cinético, como algo puntual de cada uno. El cinético solo ves la funcionalidad, solo ves los procesos que sufre el trazador dentro del cuerpo. En los centellográficos vos ves el lugar y la concentración del radiofármaco. Se usa, por ejemplo, para los nódulos tiroideos y vos ves como dónde se concentra el yodo y te lo muestra en distintos colores. Es como, no sé si se entiende. Sí, ahora sí.
si alguna vez vieron uno. Pero sí, eso no suelen tomar. De los otros temas, ¿les quedó claro? ¿Necesitan que repita algún concepto o alguna cosa? No sé, me dicen. No, se entendió todo. Por mi parte no. Bueno, y ahora no sé si quieren que cortemos un rato, tipo 10 minutos, se arman un mate, van al baño, lo que sea, y volvemos, queda todavía diagnóstico por imagen y electromedicina. O si quieren, seguimos. Dale, esperamos un ratito. ¿Sí? ¿Todos quieren cortar un rato? Sí, me como una pizza y vengo. Bueno, son menos 20. ¿Quieren que a las 3 Dale. seguimos?